Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Es un podcast que se llama El camino que me convirtió en una futura docente. Hoy les hablaré un poquito sobre mis prácticas profesionales y cómo llegué hasta sexto semestre. Me llamo Diana Ortiz Bautista, soy alumna de sexto semestre Grupo A de la licenciatura en Educación Preescolar y el día de hoy quiero abrirles un pedazo de mi corazón y contarles cómo ha sido mi proceso durante estos 3 años de formación docente, ya que esto no es solamente un recorrido por mis prácticas profesionales, es un recorrido por mi crecimiento personal, por las experiencias que me han marcado, las personas que he conocido, las dificultades que he enfrentado y la manera en que mi perspectiva sobre la educación y sobre mí misma ha cambiado por completo. Porque sí, siendo muy sincera y realista, la día en que entró en primer semestre ya no es la misma que hoy está en sexto semestre y a un paso de irme a séptimo semestre. Porque yo, la de primer semestre, pues sí, creo que era más inmadura, insegura y pues sí, con una idea muy diferente de lo que significaba ser maestra. Porque en ese momento simplemente no me preocupaba pues ni los niños ni mis prácticas. A mí me preocupaba obtener buenas calificaciones, entregar trabajos y cumplir con todo lo que se me pedía. Porque sí, mi principal objetivo era ser una buena estudiante, pero pues no comprendía realmente la enorme responsabilidad que implica ser una docente. Yo pensaba que dar clases consistía únicamente en hacer planeaciones, preparar material y realizar actividades con los niños, o como siempre dicen, solamente ir a jugar y cantar con los niños, y que solamente mi jornada iba a ser de 3 horas, pero pues no, desafortunadamente así no es, y estaba muy equivocada. En mis primeras jornadas de observación fueron un golpe de realidad para mí porque por primera vez me enfrenté a un salón de clases frente a niños con comportamientos muy diferentes, con emociones distintas y con necesidades que pues yo no había imaginado. Fue cuando empecé a comprender y a entender que cada niño pues llega a la escuela con diferentes historias que a veces no conocemos y ahí es donde me di cuenta de que no solamente importo yo, sino yo como futura docente me tengo que preocupar por personas que aún sin llevar mi sangre son importantes y van a ser importantes para mí. Y poquito a poquito fui dejando de preocuparme solamente por mis calificaciones. En primer semestre creo que sí fue la parte donde yo solamente estaba enfocada en mis calificaciones. Pero con el paso de mis prácticas y con esos pequeños golpes de realidad comencé a interesarme más por los niños, tanto por lo que sentían, por cómo podía enseñarles, por sus emociones y por cómo podía dejarles una pequeña semilla a ellos. Yo antes era una persona con muchos miedos, quizás con problemas y con necesidades que no estaba viendo en ese momento. Y pues creo que eso fue uno de los grandes cambios en mí, que dejé de interesarme solamente por mí misma y quizás empecé a ser un poco más humana con los demás. Porque sí, antes realmente podía juzgar fácilmente ciertas conductas o pensar que pues si un niño se portaba mal simplemente era porque pues quería llamar la atención. Pero pues no, las prácticas siempre me enseñaron que algo completamente distinto. A una de las experiencias que más me marcó fue en una comunidad que fui en segundo año, que fue en Undaco, que está aproximadamente a 1 hora de la ciudad donde yo vivo, que es Tlaxiaco. Ese contexto fue muy diferente a todo lo que yo conocía. Recuerdo que había niños que en ocasiones ni siquiera llevaban almuerzo o solamente llevaban un dulce para todo el día, ya que pues por diversas razones, ya sea trabajo, que estaban lejos, pues sus papás no les daban de comer. Y pues un día decidí compartir una parte de mi comida con uno de los niños. Y pues al día siguiente volvió y se acercó y volvió a pedir comida y pues yo sin problema le volví a dar. Después, pues platicando con la maestra titular me explicó que vivía únicamente con su abuelita y que pues sí, ya era una persona muy mayor y que sus papás estaban en el extranjero y pues solamente enviaban dinero algunas veces. Y pues con el paso del tiempo ese niño se comenzó a acercar a mí, empezamos a tener, yo siento que un vínculo porque me abrazaba, yo la abrazaba
me tomaba de la mano y solamente quería jugar conmigo. Pero pues llegó el día en el que yo tenía que despedirme. Y hay algo que siempre como que se ha quedado en mí. Y fue que él me preguntó si me lo podía llevar. Y pues sí sentí feito, sentí un nudo en la garganta porque pues claramente no me lo podía llevar, pero pues yo quería ayudarlo, pero yo no sabía cómo. Y pues ahí entendí que a veces los niños crecen prácticamente solos y que hay muchas veces que nosotros como docentes nos convertimos en una figura importante en la vida de nuestros alumnos. Porque más allá de enseñar colores o números, pues ser maestra es brindar seguridad, respeto, cariño y confianza. Y a partir también de esa experiencia empecé a cambiar mi perspectiva y quizás entender mejor a los niños o darles acaso las mejores 3 horas de su vida, porque quizás puede que su vida sea muy difícil. Porque así entendí que no todos los niños tienen las mismas oportunidades, condiciones económicas o el mismo apoyo familiar. Y esa experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre el papel que tenemos los docentes en la vida de los niños. En segundo año me hice más consciente de la realidad que existe dentro de las escuelas. Sin embargo, también fue un año muy difícil, porque fue la primera vez que tuve que planear actividades de manera más formal y sí sentí una presión muy enorme, ya que no solamente era planear, sino era también hacer material y quizás lidiar con maestros que quizás no nos entendíamos en ese momento, pero pues con el paso del tiempo también entendí que pues es para que yo haga las cosas bien y que el día en que yo ya sea titular en una escuela, pues sí, haga bien las cosas como deben de ser para que pues realmente el niño sí pueda aprender. Y pues sí, en ese tiempo sí hubo días donde yo realmente me pregunté si esto era lo que quería para mi vida. Porque sí, las prácticas no solo implican enseñar, sino también el cansancio físico, emocional y muchas responsabilidades. Pero pues ahí en esos momentos difíciles fue donde pues no solamente aprendí a trabajar bajo presión, sino pues también confiar en mi potencial y en lo que yo podía dar. Pues porque pues también yo no quería que las actividades fueran aburridas para los niños, sino quería que también no solamente tuvieran que aprender, sino que también se divirtieran. En ese año me tocó una maestra que hasta el día de hoy recuerdo y creo que ha sido mi maestra, pues no sé si decir favorita, pero la que me dejó una gran enseñanza. Esa maestra viajaba 1 o 2 horas para llegar al preescolar. Ella es de aquí de Tepozcolula y viajaba hasta Vistahermosa, que pues realmente no hay transporte. Y si no hay transporte, tienes que caminar hasta la comunidad. Y ella, por ejemplo, solamente si acaso la dejaban en la carretera y tenía que pagar 100 pesos. Y si no había transporte para allá, tenía que caminar 1 hora entera. Y no lo digo por lo que ella me contó, lo digo porque yo también lo viví con ella, porque había días donde ni siquiera había carros y teníamos que caminar hasta la carretera y ella no se quejaba y un día yo sí le pregunté como si realmente le gustaba hacer esto y dijo, sí, me encanta hacer esto y lo seguiría haciendo hasta que ya me tenga que jubilar. Porque sí, realmente nunca faltaba, nunca se rendía y ella solamente me dijo que hacer feliz a los niños, saber que ellos están aprendiendo gracias a ella, era un gran estímulo para que ella siguiera. Mis últimas prácticas fueron en un jardín bidocente en Nochitlán. Es igual un contexto completamente diferente, porque si comparo los dos preescolares que me han tocado bidocentes, el preescolar con el que estuve con la maestra fue unitario, así que esas prácticas sí estuvieron muy pesadas, ya que tenía que enseñarle a 3 grados en una sola planeación. Y siento que aunque yo quería enseñarles a todos, había niños que a veces ni siquiera me hacían caso y era donde yo me desesperaba y decía como, ¿de verdad lo estoy haciendo bien? ¿De verdad sí sirvo para esto? Pero pues la maestra siempre fue muy amable conmigo y como que me dijo,
tú échale ganas, tú sí puedes. A veces así pasa. Y ahí fue pues donde pues traté de seguir. De ahí mis últimas prácticas fueron, pues sí, en otro preescolar bidocente. Pero fue en Otitlán y ahí fue donde pues sí cambian mucho las cosas porque a pesar de ser un preescolar bidocente, pues los niños tenían varias comunidades que en el primer preescolar bidocente al que yo fui, pues carecían de ese tipo de, tanto de servicios como de atención, tanto de sus familiares o atención de que quizás los maestros no se podían dar abasto por los alumnos que tenían. En este preescolar observé que muchos padres de familia estaban más pendientes de sus hijos, pero también había muchas más críticas hacia el trabajo del docente, porque, pues sí, ser maestra también implica dialogar con las familias, escuchar diferentes puntos de vista y trabajar en conjunto por el bienestar de los niños. Además, tuve la oportunidad de trabajar con un docente hombre, lo cual creo que es raro a la vista de muchos padres de familia, pero pues él me demostró que era un gran maestro, que realmente los niños lo querían mucho, pero al ser un maestro se le cuestionaba muchísimo más que a una maestra docente. Por lo cual, tuvo en ocasiones problemas con las mamás, pero pues los niños siempre aprendían y me hizo darme cuenta de que cada docente construye su práctica desde sus experiencias, su personalidad y la relación que establece con sus alumnos. Ese maestro igual me enseñó muchas cosas, no solamente de la escuela, sino que también me enseñó que yo también necesito mi tiempo libre, que en ocasiones, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser, pues siempre se puede cumplir por lo que estamos pasando. Viendo todas mis prácticas profesionales, siento que me han ayudado un poco a ser ahora la persona que soy y, y sí he cambiado bastante en estos 3 años, desde que tenía 18 hasta ahorita que tengo 21. Y pues sí, fueron experiencias, aunque complicadas, pues bonitas en gran parte, ya que conocí lugares, conocí personas y conocí docentes que ahora me llegan a inspirar de lo que realmente yo quiero ser como docente. Porque sí, aprendí no solamente a planear, sino que también aprendí a ser más paciente, más empática, quizás observar más lo que pasa alrededor, no solamente mío, sino de las demás personas. Pero hay algo que también quisiera abordar, que son las desmotivaciones y los momentos difíciles, porque aunque detrás de cada logro también existen momentos de cansancio, de preocupaciones y situaciones personales que muchas veces nos hacen dudar de nosotros mismos. Porque realmente hubo momentos en los que pensé que yo no podía, o momentos en los que realmente estaba cansada tanto física o emocionalmente, y me pregunté si realmente era capaz de convertirme en una buena docente. Pero hoy estoy aquí. Y eso también es un logro, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades y de las situaciones personales que he enfrentado, he seguido adelante. He aprendido y he crecido. Y también he logrado cumplir objetivos que en algún momento parecían muy lejanos. Y antes de terminar este podcast, quiero dejarle unas palabras a mi yo del futuro. Querida Diane, espero que nunca olvides todo lo que has vivido para llegar hasta aquí. Espero que nunca pierdas la sensibilidad que hoy tienes por los niños, que nunca dejes de enseñar desde el amor y la empatía. Recuerda siempre al niño que te pidió que te llevaras contigo. Recuerda a las maestras que te inspiraron. Recuerda todas las veces que quisiste rendirte y aún así decidiste seguir adelante. Porque cada experiencia, cada práctica y cada lágrima y cada aprendizaje te han convertido en la mujer y en la futura docente que eres hoy. Y todavía queda mucho tiempo y camino por recorrer. Todavía hay muchas cosas que aprender, pero si algo tengo claro es el tipo de maestra que quiero llegar a ser. Una maestra que eduque desde la empatía, una maestra que escuche antes de juzgar. Porque al final, ser docente no solamente significa enseñar, también significa tocar vidas y permitir que esas vidas transformen la nuestra. Muchas gracias por acompañarme en ese recorrido por mi formación. Hasta la próxima.